Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. 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 Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor, y que se haga, Señor, tu voluntad. Como se hace en los cielos, Señor, que se haga también aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Cancelamos todo estorbo, Señor. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre. Te ruego, Señor, que exaltes tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo. Danos tu gracia, Padre Santo. Te necesito, Señor. Tú sabes perfectamente que yo no soy teólogo. Y lo que vamos a hablar, Señor, te ruego que lo guíes, Padre Santo. Probablemente muchos se levanten a censurar lo que vamos a hablar. Dales gracias, Señor, para que entiendan que en parte conocemos y en parte profetizamos. Para que no idealicen o no idealicemos lo que ya sabemos pensando que somos mejor que los demás y que nada más nosotros nos vamos a salvar. Aleluya. Derrama espíritu de sabiduría, Señor, para todos los que oigan, espíritu de entendimiento, de revelación. Que puedan entender que si no es por revelación no vamos a tener nosotros el conocimiento correcto. Porque todo el conocimiento que adquirimos del libro es conocimiento que viene de la razón, no de la revelación, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aprovechando que estamos hablando, hermanos,
Les ruego que nos unamos para orar por Los Ángeles, por Ensenada. Hoy no quise tomar fotos para no llamar la atención de lo que está pasando acá. Es demasiada la nube de humo que ya llegó hasta la ciudad, en la carretera del Valle de la Trinidad. Aquí en la Misión también, entre Ensenada y Tijuana, están evacuando a la gente de los ranchos acá, pero también en Los Ángeles, hermanos, eh, está otra vez desatado eh, el fuego. Hoy estaba anunciado para este día, hoy tuvimos un viento muy fuerte esta mañana, otra vez, y los incendios están a todos. Aquí se están pidiendo voluntarios para ir a apagar el fuego. Habrá señales en la tierra, dijo el Señor, sangre y fuego y vapor de humo. Bien, bien, hermanos, es una de las señales. No es que sea la primer trompeta, es una de las señales. Habrá señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Esto nos debe de preparar, hermanos, como nos anunció nuestra hermana Marta, en tu desierto florecerá, para empezar en un ayuno de 40 días. Necesitamos interceder y clamar por misericordia para que los pastores de la iglesia y los líderes de la iglesia renuncien a la apostasía, entiendan que están en la apostasía, que se vuelvan al Señor, para que Dios tenga misericordia de nosotros, primero de los Estados Unidos, porque una señal de que Estados Unidos va a caer es precisamente lo que está pasando ahorita. ¿Y qué está manifestando Estados Unidos? Que están completamente divididos. Es increíble lo que está pasando, como el presidente anterior tenga que ofrecer una serie de indultos para proteger a todos los que no querían a Donald Trump, para que Donald Trump no tome venganza o represalias sobre ellos. Muchos están muy orgullosos de que Donald Trump haya llegado a la presidencia. Pero por amor de Dios, eso yo les llamo cristianos ilusos. Sí, hermano. Es precisamente el efecto Trump. Eso es lo que está causando ese hombre. Y muchos cristianos creen que porque Trump llega a la presidencia, las cosas van a cambiar. No, hermano, las cosas van a empeorar. La Escritura nos enseña, hermano, claramente que las cosas se van a descomponer. O sea, no podemos tener nuestra confianza en una nación, menos en un hombre. En un hombre que no está buscando, fíjese, otra cosa más que su prestigio, su fama, su proyección. Pero no, hay muchos hombres en el mundo que no están con los brazos cruzados. Y esto se va a desatar en un caos totalmente para este 2025.
Es tan importante entender, hermanos, ahora que vean que el presidente Trump, que es cristiano y que va a ordenar que entren a los templos a evacuar, a sacar a los que no son legales. Entonces, ¿en qué tipo de cristiano vas a decir es, verdad? Eh, mm, el ejemplo se pone no con palabras, sino con los hechos. O sea, desde el anterior periodo, no es que esté en contra de él, estoy en contra del sistema. Trump es Trump y merece nuestros respetos como líder, pero hasta allí. ¿Por qué? Porque sus hechos lo marcan lo que él tiene en su corazón. Ese es el peligro de engrandecer a un hombre, de darle palabra profética. Ese es el gran riesgo de los profetas locales que engrandecen a las autoridades. Imagínense, se le dio palabra diciendo que él era el Ciro, el rey Ciro. La Biblia no habla del rey Ciro para este tiempo. Habla de tiempo de angustia. Habla de tiempo de confusión. Nosotros no podemos idealizar a ninguna persona, por más grande que sea el rango. ¿Por qué? Porque si algo va a caracterizar a las personas de este tiempo que están en alto rango, es que todas van a caracterizar al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Por qué? Porque están al frente de las naciones. Y la Biblia nos enseña que todos los reyes de las naciones se han embriagado con el vino de la fornicación de Babilonia la Grande. No hay uno solo. Todos. Entonces es iluso para nosotros como cristianos pensar y poner la esperanza. No es que ahora que entre Trump se van a acabar este grupo LGBTQ. No, hermano. Ese hombre va a durar. Escúchame lo que voy a decirte. No quisiera yo decir que esto va a pasar. Quiera Dios que termine sus 4 años. Pero terminando sus 4 años, el que lo siga no va a seguir con su misma política. Porque ellos no son la policía del mundo, aunque hay un acuerdo en las Naciones Unidas. Ya las naciones han despertado y China no va a permitir que Estados Unidos tenga el control económico. Ni el Vaticano va a permitir que Estados Unidos tenga el control económico. Menos Rusia, menos Corea del Norte, menos la Liga Árabe. Todo está puesto en el tablero para que la bestia empiece a mover sus piezas. Y entre esas piezas están los líderes religiosos de todas las denominaciones. Los líderes políticos de todas las naciones. Los líderes de las educaciones de todas las naciones. Los líderes de la economía
de todas las naciones. Son 3 esferas que van a ser manejados por la IA, por la inteligencia artificial. Dios mío, ¿por qué estoy hablando de esto? Anda, allá. Son 3 esferas, 4, perdón, esferas que quien va a coordinar todo esto es la inteligencia artificial. Allá en el 2014, en una visión, mi hija Lucero miraba que íbamos caminando por la playa y de pronto del mar surgieron 4 esferas. Esas no eran de fuego como las que miramos en la comunidad indígena. Esas eran metálicas. Y las 4 se suspendieron en el aire, muy cerca del mar. Y todos los barcos, escucha, por amor de Dios, todos los barcos, grandes y pequeños, todos, esas esferas los atrajeron. Todos empezaron a enfilar hacia allá. Todos. No había uno solo que no caminara hacia allá. Y esas esferas metálicas giraban, oscilaban. Eran 4 esferas. Y las 4 esferas, aunque oscilaban y pasaban vertiginosamente, se podía ver en cada una de las esferas un triángulo. A ver si me explico. Un triángulo con un ojo adentro del triángulo. ¿No te dice nada eso? Toma un billete de $1 y ahí hay un círculo en el lado izquierdo. Dice New Orden Seclorum, Nuevo Orden Mundial. Y ahí en medio hay una pirámide. Y arriba de la pirámide está un ojo. Ese es el logotipo que tienen esas esferas. Esas esferas no son otra cosa más que naves celestiales. Lo que todo el mundo conoce como objetos voladores no identificados. Esas esferas representan esas 4 áreas que yo te estoy diciendo. El área económica, el área política, el área religiosa y el área cultural o de la educación. Así que Cristo. Es tan importante, hermanos, ver que son esas 4 áreas las que van a permear toda
toda la sociedad y que ya está permeada desde el año 2000. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, simplemente es un punto de partida. La economía de los Estados Unidos está precisamente fundamentada en eso, en la IA. Nosotros tenemos este teléfono, y eso es IA. Pero la estamos usando todavía. Pero ¿cuál es el propósito? En que ella nos use a nosotros. Por eso el transhumanismo, por eso el rayo Blue Beam, por eso el proyecto HARP, por eso es que se puede crear imágenes en el cielo, por eso es que se puede controlar el clima. Y por el avance de la tecnología, dentro de unos años, este tipo de teléfonos va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque va a estar incrustado aquí, en la mano. Y vas a poder hablar. Y vas a poder ver. Viene un caos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el principal. ¿Hay alguien en casa? ¿Ustedes creen que el presidente de Estados Unidos quiere que los rusos sean los que gobiernen el mundo? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué nos estamos peleando para que no se enojen, pues? Primero decían que las religiones eran la causa de todas las guerras. Pero la religión lo único que hizo fue esconder el control económico para poder ejercer el control político. Por eso es que el control político y el control religioso y el control económico y el control cultural lo mantuvo la Iglesia Católica durante siglos. ¿Hay alguien en casa? Si alguien tiene el control de toda la información, de todas las culturas, es el Vaticano. Si alguien tiene los bancos más ricos, es el Vaticano. Si alguien tiene los telescopios para ver el cielo y ver las estrellas, es el Vaticano. ¿Y cómo es posible que un pequeño territorio, no recuerdo cuántos kilómetros cuadrados es el Vaticano, tenga poder económico, tenga poder político, tenga poder religioso y tenga poder cultural, educacional? ¿De dónde viene su poder? Del control, del manejo de las estrellas. Entonces nosotros necesitamos entender
que la situación se va a complicar. ¿Por qué? Porque ellos son los que designan. Si algo dijo el presidente, hablar del estado profundo. Hablar del estado profundo es hablar del ojo que todo lo ve. Él no va a poder erradicar el estado profundo. El estado profundo lo va a manejar a él. Así que nosotros no podemos estar pensando que porque llega un hombre a la presidencia, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Escucha, cuando Jesucristo venga a recoger su iglesia. Las cosas van a cambiar cuando Jesucristo venga a recoger su pueblo. Para no decir iglesia, porque todo el mundo dice, es que nosotros somos la verdadera. Es que nosotros somos, la Santa Madre Iglesia, sí, Shui. Nosotros somos los de los apóstoles, sí, cómo no. Nosotros somos los de la Purísima, pues sí. ¿Quién les va a decir que no? Lo cierto es que cuando Jesucristo viene a recoger su pueblo, a recoger lo que es de Él, no los que dicen que son de Él. Y entonces las cosas van a cambiar. Y mientras Jesucristo viene a recoger a su pueblo, las cosas aquí se van a complicar. Por eso es necesario que aquellos días sean acortados por causa de los escogidos, porque si aquellos días no fuesen acortados, dice la Escritura, dice Jesús, nadie de nosotros seríamos salvos. Entonces, ¿de quién depende? Si aquellos días van a ser acortados por causa de los escogidos, pero todo el mundo proclama que es escogido, pues entonces, ¿a quién iremos? Esto merece un trago y no tengo agua, así que voy a tener que ir por agua. ¿Tengo sed? Tengo que ir al agua. No tenemos más remedio más que confiar en el nombre de nuestro Dios. Como dijo el profeta, estos confían en caballos. Esos confían en esto. Pero nosotros confiaremos en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo me sorprendí el día de la última vez que transmitimos aquí. Cuando yo dije, Satanás, por cada teja que huele, el Señor te reprenda. Y le ordené y cesó el viento. Terminé mi tiempo de oración como a las 12:30 de la noche y en cuanto me acosté, regresó el viento. La importancia de doblar nuestras rodillas nosotros. La importancia de que el pueblo de Dios ore para clamar por misericordia. Entonces cuando me recosté, empezó el viento y volví a levantar mis manos. Y volví a reprender a Satanás y a ordenarle que quitara las manos
de esta casa. Y de esta área. Si pudiéramos nosotros entender lo que significa que Cristo está en nosotros, y si nos amáramos como el Señor dijo, la gente conocería que nosotros somos sus discípulos. Me da tristeza escuchar lo que dicen los sabios. Estaba escuchando a un jovencito entrevistando a su pastor y le dieron un consejo para todos los jóvenes que quieren el ministerio. Y dio el consejo el anciano. Y es el consejo más fuera de lugar que yo conozco. Porque el ministerio se requiere tener un llamado de Dios. Tú no puedes buscar un mentor si no tienes un llamado de Dios. Y habla las cosas como si en verdad fueran reales. Dice, mira, Jesús fue el mentor de los apóstoles. No. ¿Alguien puede decir que Jesús mentoreó a los apóstoles? No. No creían en él. Porque el discipulado en la carne nunca funciona. Tenía que ser un discipulado del Espíritu. Y no entendemos. Y lo primero que se nos ocurre decir, pensamos que está bien. Como si fuera una verdad. Nadie puede tener un ministerio y en un sentido, hermano, si Dios no te llama al ministerio, ¿para qué te metes? Si vas a tener un mentor que nunca renunció a su trabajo, que nunca renunció a sus padres, que nunca renunció a su madre, que nunca renunció... Si vas a tener un mentor, tiene que ser un mentor como Cristo. Pero Jesús los pudo pastorear hasta que el Espíritu de Jesús estuvo en ellos. Y una vez que Jesús se separó de ellos no ocuparon ningún mentor. Pablo había tenido un mentor llamado Gamaliel, pero cuando oyó a Jesús, ¿dónde quedó el mentor? Toda la enseñanza que el mentor le dijo la tenía por basura. No ocupamos un mentor cuando se nos llama al ministerio. La única vez que yo fui con un problema, recuerdo, fue aquí, en el caso de una persona que estaba en adulterio. Y el consejo que me dio fue que lo dejara, que lo pusiera como líder de célula y que lo dejara allí en adulterio. ¿Para qué quiero un mentor así? Para callar su conciencia de lo que ellos hacen y luego... ¿Para qué queremos mentores que apapachen el adulterio? ¿Para qué queremos mentores que crean que nunca se equivocan?
Por eso hay tanta gente dentro del ministerio sin vocación. Por eso es que tenemos una iglesia preparándole el terreno al anticristo. ¿Por qué? Porque nos tienen que atender a nosotros. ¿Hay alguien en casa? Lo mismo pasa con la política. Lo mismo pasa con la economía. Hoy escucho jóvenes predicando el evangelio, pero no son jóvenes que tengan un llamado de Dios, sino que tienen habilidades para hablar y tienen mentores que les dicen lo que digan. Y hablan con una elocuencia y con conocimiento. Ahora tienen sistemas por medio de la inteligencia artificial de cómo preparar sermones. Ahora tienen indicaciones por medio de la inteligencia artificial de cómo llamar a las almas, de cómo convencer a las almas, de cómo influir sobre las almas. Pero es un evangelio sin cruz. Hay hombres que trazan la palabra con una eficacia. Y tenemos multitud de gente sembrando iglesias, que la estrategia de Dios es sembrar iglesias. Métodos y formas y fórmulas y estrategias. Tienes que hacer que los líderes hagan esto, y tienes que hacer que esos hagan esto, y tienes que hacer que esos hagan esto. ¿Y por medio de qué? ¿Del poder del Espíritu? Cuando la Escritura nos enseña acerca del crecimiento de la iglesia, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración. ¿Y qué pasaba? Cuando la iglesia persevera en la doctrina, la doctrina de los apóstoles no era de un solo Dios. Era de un Dios Padre, de un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Era una unidad compuesta. Y enseñaban que Jesucristo era hombre. Y lo describen en todas sus cartas, y lo describen en los evangelios, Juan, Lucas, todos. Pablo, el escritor a los hebreos. Ellos sabían que Jesucristo iba a regresar. ¿Cuál Jesucristo? El Jesucristo hombre. Por eso hablaban de un Padre y de un Señor.
un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? Y del Espíritu que moraba en ellos, guiándolos a toda verdad. Ellos sabían del poder del nombre, que era el mismo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y que ese nombre le fue dado a Jesús, Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una cosa es confesar y otra cosa es la práctica. Ellos perseveraban en la doctrina, enseñando que al que había que orar es al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como Lucas o como Pablo cuando escribe el libro de los Hechos, dice cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se está refiriendo a Jesús como Dios o como hombre? Como hombre. Y el escritor a los Hebreos cuando dice, por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué tenía que aprender a obedecer? O sea, el Padre está enseñando a Dios Hijo a aprender a obedecer. No. El hombre, para enseñarnos a nosotros como hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que a Dios le agradó perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. Dios no perfeccionó a Dios. Dios perfeccionó a un hombre llamado Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina de los apóstoles. Porque el que viene es Jesucristo hombre. El único mediador entre Dios y los hombres. El que está sentado en el trono. Vamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5 de Apocalipsis. En el capítulo 4 se habla de la adoración celestial. Y dice, vamos a empezar con Apocalipsis, hermanos. Pero vamos a empezar desde el capítulo 4 o del capítulo 5. Para que vean que en el trono de Dios está uno sentado. Antes del que el Cordero llegue allí. Capítulo 4, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en los cielos. Escucha, después de esto, ¿a qué se refiere? Del mensaje a las 7 iglesias. Pero esto que sigue a continuación, el Apocalipsis es como la Biblia, hermanos, no está en orden, no está en un orden cronológico como se va narrando. Es como la Biblia no está en un orden cronológico,
El primer libro de la Biblia es Génesis, pero el primer libro que se escribió fue Job. Entonces, lo que narra el Apocalipsis no está en un orden cronológico. Y voy a volver a repetir, hermano, yo no soy teólogo, pero tengo el Espíritu Santo. Aleluya. Después de esto, mire, capítulo 4, versículo 1. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que van a suceder después de estas, no del mensaje, ese es un mensaje. Esas no son cosas que suceden. Después de la adoración celestial, después de lo que Juan va a mirar en el cielo, le va a mostrar las cosas que deben suceder después de lo que Juan va a mirar. No es que inmediatamente va a pasar lo que pasó después del mensaje a Sardis, del mensaje a Filadelfia, ¿no? Es después de lo que Juan va a mirar allí. Y dice Juan, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿cuántos estaban sentados? Uno. Inmediatamente fue llevado a la presencia de Dios. Dice el versículo 2, y al instante estaba yo en el Espíritu. Escucha, por amor de Dios, no estaba en carne. El cuerpo de Juan estaba allí en la isla de Patmos. Él fue llevado en el Espíritu. ¿Ven? A partir de allí, Juan empieza a hablar lo que ve en el Espíritu. No es que lo esté mirando con sus ojos de carne, ni su entendimiento es racional o racional. Es entendimiento espiritual. Y dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y empieza a describirlo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Alguien conoce el jaspe? Y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Escucha, ese arco iris no era la mitad. El arco iris que nosotros conocemos sale de un punto a través de las gotas de la lluvia y aterriza en otro punto. Pero este arco iris, y esta es una mala noticia para los que usan la bandera del arco iris y creen que por tener la bandera del arco iris Dios no los va a destruir. Esta es una mala noticia para ese grupo, porque dice aquí que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice, alrededor del trono. Ese arco iris es una circunferencia.
no es una mitad de 180 grados. Alrededor del trono lo está mirando de frente y está mirando un arco iris que envuelve al trono. Y en aspecto era semejante a la esmeralda. Pero como se ve en ese plano, se puede ver en este plano. Porque ahora Juan lo está mirando, que alrededor del trono hay 24 tronos. Y alrededor del trono hay 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y alguien se puede hacer la pregunta, ¿y quiénes son esos 24 ancianos? ¿Alguien lo sabe? Podemos suponer, podemos decir muchas cosas, y si hemos leído teología, y los que han hablado de teología, porque han estudiado con su razón, dan su opinión. Por eso es tan importante que hablemos conforme a las palabras que Dios da, no a las que yo investigo con mis estudios seculares, con mis estudios de teología, con mi razón. Yo puedo decir algo aquí. Jesús les dijo a los apóstoles, os asigno un reino, un trono en mi reino, para que se sienten conmigo juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Hay alguien en casa? Palabra del Señor. Pero son 24. Y todos tenían ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Reyes y sacerdotes. Los reyes con su corona de oro y los sacerdotes con sus vestiduras blancas. Y el versículo 6 del capítulo 1 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién? Un hombre llamado Jesús, que se le dio potestad sobre todo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Muy bien. Del trono. ¿Qué salía del trono? Había uno semejante, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. O sea, era un resplandor de varios colores. Era un resplandor de luz que está sentado en el trono. Es un destello de luz. ¿Por qué? Porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. Pero precisamente en el año 2000, es mucho lo que hay que decir, hermano. Y ya se me acabó el tiempo. En el año 2000,
Mientras yo estaba en ayuno, encerrado en el templo, una semana de ayuno, al cuarto día, el jueves, en la madrugada, miré una visión y miraba una nube blanca que venía y venía del norte. Me di cuenta que venía una nube y arriba de la nube había un arco iris. Y cuando miré la nube y el arco iris, dije, Señor, eres tú, ya vienes. Pero entonces me di cuenta que la nube venía del norte y dije, Señor, ¿qué es esto? Tú no vienes del norte y esta nube viene del norte. ¿Qué es esto, Señor? Cuando yo pregunté y le dije al Señor, ¿qué es esto? Yo fui levantado en el aire y quedé a la altura de la nube. Y entonces miré un trono que venía arriba de la nube y arriba el arco iris. Y cuando yo dije, Señor, ¿qué es esto? Vi un resplandor que salía de ese trono. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Esto no eres tú. Esta nube viene del norte y tu palabra dice que tú vienes del oriente. ¿Qué es, Señor? Y al instante, hermanos, desapareció el resplandor. Y apareció en el trono sentado una bestia. Una bestia que venía a carcajada abierta. Justamente unos días después que el Señor me dijo la gran apostasía de mi iglesia, se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Yo sé que a los escatológicos y a los teólogos les duele escuchar que Dios hable, pero eso es lo que yo vi. Una bestia venía con la apariencia de Dios, pero era una bestia. Y traía un arco iris sobre su cabeza. ¿Hay alguien en casa? Y aquí está definiendo precisamente Juan como un resplandor, un destello que está en el trono. Desde el 2000 se sentaron las bases para preparar la venida del anticristo, de la bestia. Y hubo un montón de cambios. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no hubo otro avivamiento como en los años 70. Y Juan, cuando está mirando aquí, dice que del trono, versículo 5, salían relámpagos. Escucha, 3 cosas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Si está uno sentado, salen rayos, salen truenos y salen voces, definiendo el carácter de Dios. ¿Qué es un rayo? Es una descarga eléctrica y donde toca, destruye. ¿Qué es un trueno? Hace
Cuando truena y donde cae el rayo la tierra tiembla. Habla del poder del que está sentado en el trono. Y habla de que habla, que no es mudo, que tiene facultad para hablar. Y como le dijo a Moisés, el que hizo la boca no hablará. El que está sentado en el trono habla y conoce tu idioma. Un grito de júbilo. Y conoce tu nombre. Él creó todas las lenguas. Él confundió las lenguas. Así que hay una mala noticia para los mesiánicos. Que dicen que el nombre verdadero del Señor es Yoshua HaMashiach. Y que si no te bautizas en ese nombre Yoshua HaMashiach, tu bautismo no sirve. Cuando el Señor paró a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando iba a Damasco respirando amenazas y muertes, dice la Escritura que Dios le habló en lengua hebrea. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba hebreo. Dios, cuando va a tratar contigo, te habla en tu idioma. Cuando el Señor trató conmigo y con mi esposa, el anciano de días, el de cabello blanco, cuyo cabello se fundía con el blanco de su vestido, le dijo a mi esposa 3 veces, sigan a Jesús. No le dijo, sigan a Yoshua HaMashiach, porque si nos dice Yoshua HaMashiach, ¿cuándo vamos a saber? Hasta ahora sabemos, hasta hace pocos años, que así le llaman los judíos mesiánicos a Jesús. Pero los arameos le decían Ichumchijá. Jesucristo en arameo es Ichumchijá. Si quieres invitar a un salvadoreño a comer, le vas a invitar unas pupusas. Si quieres invitar a un mexicano a comer, le vas a invitar unos tacos. Si quieres invitar a un americano, le vas a invitar unas hamburguesas, unos sándwiches, un omelette. Denme chance un ratito más, por favor. Siento que voy empezando. Y del trueno salían relámpagos y truenos. Y voces. Aleluya. Quiere decir que el que está sentado en el trono
habla. Por eso el profeta Isaías dijo, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó de él y aprendió de él viene a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios habla. Y en el Antiguo Testamento, Dios da testimonio de Jesús a través de los ángeles. Pero nadie puede ver a Dios si vive. Por eso tenía que venir una manifestación visible, una teofanía, o venía un ángel. Por eso cuando vino el ángel delante de Gedeón, delante de Manoa, pensaban que iban a caer muertos. No. Era el ángel del Señor. Por eso Moisés no miró a Jehová, miró al ángel del Señor. Y cuando Moisés quería saber quién era, cómo era, muéstrame tu gloria, y lo metió en la hendidura de la peña. Y le dijo, no, porque no hay quien me viva, y quien me mire y viva. Y lo metió en la hendidura de la peña y le mostró a Jesús caminando de espaldas. Paz de Cristo, hermano. Es bien importante lo que el apóstol Pablo está mirando. Si Dios no hablara, ¿por qué tenemos escrito todo esto aquí? ¿Por qué lo podemos leer? Por eso, necesitamos aprender y a creer que Dios habla. Y que si yo le pido algo conforme a su voluntad, y sé que Él me oye, si sé que Él me oye, entonces sé que tengo la petición que le hayamos hecho. ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo, hermanos. Aquí nos vamos a quedar para no ofender a nadie. Del trono de Dios salían relámpagos y truenos y voces. Pero a partir de ese momento, del capítulo 5, va a empezar a salir un río de misericordia y de gracia y de verdad. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Mañana vamos a continuar, hermana, con el favor de Dios. Amén. Mañana vamos a seguir adelante. Dios bendiga a mis hermanos David y Héctor que me están ayudando a poner una membrana arriba. Mañana vienen. Oren por ellos, que Dios los fortalezca y supla también sus necesidades. Escucha pues otro ratito, como dice la hermana Gloria. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono, fíjese bien, hermano, ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios.
¿Con quién habla Dios? ¿Por qué hay voces? Porque Dios habla con la sabiduría. Dios habla con la inteligencia. Dios habla con el espíritu de consejo. Todo está en Él. Por eso es que Dios no se equivoca. Por eso es que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que si yo le pido sabiduría, Él ordena sabiduría. Por eso la Escritura dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No dice busque un mentor. Cuando Jesús murió, ¿quién fue el mentor del apóstol Pedro? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién fue el mentor de Juan, de Jacobo? Hermano, ellos entendían esto. Juan lo entendía. Él lo estaba viendo. Que todas las riquezas de la sabiduría de Dios están en Cristo Jesús. Porque esto representa la plenitud de Dios que estaba en Cristo. Por eso es que Cristo tuvo que abandonar, por eso es que Dios tuvo que abandonar a Cristo en la cruz del Calvario. Tuvo que quitarle la plenitud para que Cristo pudiera morir. Porque Dios no puede morir siendo Dios. Él se hizo hombre. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos acceso a los 7 espíritus de Dios, a la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y si alguno tiene falta de inteligencia, pídala a Dios. Y si alguno tiene falta de consejo, pídale a Dios. Y si alguno tiene falta de poder, pídale a Dios. Y si alguno tiene falta de temor, pídale a Dios. Y si alguno tiene falta de conocimiento, demándeselo a Dios. Señor, quiero conocerte. Moisés le dijo, quiero conocerte. Y Dios se mostró. ¿No será que nos falta amistad con Jesús? ¿No será que somos unos religiosos huecos? Ay, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Le sigo o le paro? Y mejor párele, hermano, va a decir. Amén. Hoy me contaba un testimonio de mi hermana Gloria. Yo me regocijé, porque ese es mi anhelo. Que crean que Dios está con ustedes. Que crean que la sabiduría, que crean que el consejo, que crean que está el poder, está al alcance de todos nosotros. No es exclusivo de una élite ministerial en las instituciones. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Poquito, hermana. Mañana, si Dios nos concede. Y terminamos con fuerzas porque al otro día terminamos y me puse a cenar y cuando me quise mover dije, ay, ay, ay. Me siento tan a gusto, pero cuando me levanto, ay, ay, ay. Hermanas, necesitamos orar por Culiacán también, hermano.
Porque lo que está haciendo este hombre con su influencia está moviendo muchos demonios. Y necesitamos estar atentos, hermanos, a los acontecimientos de los tiempos. Vamos a empezar. Bueno, ya empezamos. Yo quería empezar con esto, porque necesitamos entender los tiempos, los sellos, las trompetas y las copas. Ya lo hemos explicado una vez o dos, pero Dios nos va dando entendimiento. Buenas noches para todos. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana. No va a haber mañana discipulado, perdónenme, hermano, porque mañana vamos a empezar muy temprano a terminar de reparar el techo. No va a haber mañana discipulado. En un momento, a lo mejor al mediodía, agarramos un tiempo para compartir algo. Yo les confirmo en el nombre de Jesús. Así que los bendigo, hermanos. Yo sé, yo también tengo ganas de seguir, pero no es bueno. Buenas noches. Terminamos. Y si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana por la tarde. Y que Dios nos dé fuerzas, hermanos. Amén. Ya no tenemos 15, tenemos varias veces los 15 acomodaditos, bien acomodaditos por ahí. Así como dice, digo mi esposa, me siento bien cuando me siento, pero cuando me paro, Pero es cuestión de acostumbrarse, hermano. Ya poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo hasta que entremos otra vez. Si estoy sin moverme prácticamente desde la operación, hermano, desde septiembre, hermano. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos para 5 meses sin hacer actividad física por causa de la hernia y después de la operación. Y gracias a Dios lo que hemos pasado por todo, no nos quejamos. Entonces mi cuerpo como que entró y necesito otra vez activarlo poco a poco. Y espero en Dios que ya en un mes más, ya en un ejercicio continuo y en una oración continua y en ayuno continuo ya podamos tener otra vez las fuerzas del búfalo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Los amamos. No sé si les dije no les dije de Amestel, miren, empecé directo. El médico miró a Amestel esta tarde y le dijo que la mira muy bien. Así que el día de mañana le dijo que se preparara, que viene para acá, para la casa. Va a estar unos días aquí en casa. Y oramos al Señor para que suban todas sus defensas al 100, las plaquetas, suba todo, los glóbulos blancos. Y yo creo que va a pedir que regresemos al hospital. Esperemos en Dios que le hagan un aspirado de médula ósea para que vean el nivel en que está, que ya no hay contaminación de leucemia en su sangre. Y la den de alta. Esperemos en Dios que no se ocupen las otras quimioterapias. Si se ocupan, hermanos, seguimos pues solicitando sangre y plaquetas. Y ya estando aquí en casa, ya descansamos un poco porque ya no hay que correr todos los días. Dios les pague, hermanos, los que nos han estado apoyando para la gasolina y para lo que se ocupa en la alimentación. Dios me los bendiga y los guarde y supla todas sus necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria, les amamos, les bendecimos. Aleluya. Amén.